vamos a tomar un aquí. Porfa, me avisan. Salud. Me avisan a lo que está primero la luna, ¿ya? Para que nos vamos a tiempo. Entonces, lesión aguda, lesión renal aguda. Hay muchos nombres, ¿no? Ustedes saben esto. Lesión, falla, injuria. ¿Qué más? ¿Cómo más le ubicamos a la lesión renal? Enfermedad renal. ¿Qué más? Fracaso renal. Déficit, sí, también. Hay muchos nombres, ¿verdad? El único nombre que ya no se utiliza, ¿cuál es? Porque salió de la nomenclatura. Muy bien, gente. Insuficiencia ya no se aplica. El resto sí, lesión, falla, injuria, déficit, sí está indicado. Pero el término insuficiencia como tal, ese ya no se lo utiliza. No es que no se lo utilice, ya no está ahí. Cristian, ayuda con el objetivo de la clase. Como siempre, disculparán si hay cortes de ortografía. Analizar la fisiopatología, presentación clínica, métodos diagnósticos, criterios de clasificación y estrategias terapéuticas de la lesión renal aguda y la lesión renal crónica en perros y gatos, con el fin de fortalecer la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia para el manejo integral de pacientes con enfermedad renal. Muy bien. Resultados de aprendizaje. Vamos a ver. Ashley. Al final de la clase, el estudiante será capaz de. Por favor. Diferenciar la lesión renal aguda de la lesión renal crónica en perros y gatos mediante el análisis de su etiopatogenia, evolución física, alteraciones fisiopatológicas y principales manifestaciones clínicas. Muy bien. Marco, ayúdame con el segundo. Marco Herrera. Interpretará los hallazgos obtenidos durante la anamnesis, el examen físico, las pruebas laboratoriales y los estudios de imagen para establecer un diagnóstico adecuado y determinar la gravedad del compromiso renal. Muy bien. ¿Sí? Estos dos artículos se los voy a pasar a ustedes. ¿Sí? Son artículos chéveres, están bastante completos de hecho, no son muy antiguos, son de 2022, en donde no solamente tenemos, en este caso, un abordaje integral de lo que es la lesión renal aguda, sino también biomarcadores en la actualidad. Pero el más usado en nuestro medio sabemos que es ese de ¿cierto? Pero hay otros biomarcadores que tal vez en nuestro país aún no tienen mucha acogida, mejor dicho, ni siquiera existen en nuestro medio, pero es cuestión de años. ¿Y qué mejor cosa? Pues si ya al menos hemos escuchado hablar de ellos. Normalmente, ¿cómo estaba planificado esto? Primero yo les pasaba estos dos artículos y luego les ponía un casito. Bien. Pero ahora vamos a hacer esto un poco diferente, ¿ya? Primero les voy a dar la clase y luego les entrego los papers, les entrego toda la descripción del caso, les entrego los exámenes. Y ustedes van a resolver eso. ¿Sí? Eso no, eso. ¿Sí? Ya les voy a pasar eso, no hay problema. Por ejemplo, van a describir la fisiopatología del porqué de. ¿Sí? A ver, en este ejercicio que vamos a hacer, no me interesa que me pongan, yo preguntarles, ¿qué signos clínicos vamos a tener? Y que me pongan poliuria, polidipsia, la. Porque, ¿sí? Me interesa es que analicen el por qué quizá esa poliuria polidipsia. ¿Por qué quizá el paciente puede tener, si hablamos de lesión crónica, qué sé yo, anemia? ¿Por qué la va a tener? ¿Por qué origen? ¿Es solo un origen o puede ser multifactorial? ¿Por qué va a haber hipercalemia, hipocalemia? Eso quiero que me digan, ¿ya? Porque al final nos podemos aprender signos clínicos, así, qué sé yo. Los típicos, ¿qué sabemos cuando no, a ver, qué decimos cuando no tenemos ni idea y nos preguntan signos clínicos de una patología?
decaimiento, anorexia, letargo. Siempre decimos eso si son la vieja confiable. Porque, a ver, digamos, ustedes tienen gripe, ¿qué tienen? Anorexia, letargo, la. Tienen COVID, ¿qué tienen? Anorexia, letargo, la. Les duele la panza, anorexia, ¿cachan? Entonces, ¿cuál es el chiste de acá? ¿Sí? Que si yo le pregunto, qué sé yo, a cualquier persona, perfecto. Yo qué sé, si hablamos de, adelantándonos un poquito al paciente diabético, ¿por qué podemos tener cetonuria, pero sin embargo en los exámenes complementarios no vamos a ver esa cetonuria? Eso es lo que me interesa mucho que ustedes no sean capaces de responder. ¿Sí? Entonces esto se lo paso luego. Así que iniciamos. ¿Sí? Pregunta. Azotemia versus síndrome urémico. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿En qué cambia esa cosa? ¿Qué es azotemia en primer lugar? Sí, pero está bien, vamos bien, pero usted sabe. Es el acúmulo de elementos provenientes o del metabolismo de elementos nitrogenados, ¿verdad? Ya es acumular. Que haya es acumular. ¿Signos clínicos? Síndrome urémico. Esto es uno de los signos clínicos que vamos a tener en el síndrome urémico. Muy bien. ¿Qué más? Salud. Se los pongo facilito. Azotemia, incremento de elementos nitrogenados. Boom, crea, arriba. ¿Sí? No necesariamente generan signos clínicos. El síndrome urémico, ¿qué será entonces? Va a ser la consecuencia del incremento de todos esos elementos nitrogenados. Allí sí vamos a tener todos los signos clínicos del caso. ¿Sí? Es decir, un paciente puede tener, qué sé yo, a ver, facilito. Un paciente se me deshidrató, entonces tengo un déficit de perfusión y los elementos nitrogenados van a elevarse, ¿verdad? ¿Sí? Quizás se eleven poquito, quizás se eleven mucho, eso es cosa aparte, pero se van a elevar. ¿Sí? ¿Van a dar signos clínicos? Ya me va a dar una, qué sé yo, a ver, úlceras en cavidad oral, voy a tener polidipsia. No, ¿verdad? ¿Qué más solemos tener? Voy a tener hipotensión, qué sé yo. Voy a tener glucosuria. Salud. Voy a tener glucosuria. Apenas ahí, cachen bien la pregunta, ¿sí? Voy a tener signos clínicos apenas cuando tengo un incremento de boom y crea. No, para nada. Cuando tengo el síndrome urémico, es que esos elementos nitrogenados ya, bueno, hay otros elementos, pero predominantemente los elementos nitrogenados ya se volvieron tan malucos que empezaron a generar ya signos clínicos, consecuencia de los disturbios que van a generar en el organismo. Por ejemplo, chévere, vamos. Se me elevó tanto el boom y la creatinina, ¿sí?, que comenzaron a generar diátesis hemorrágica. Es decir, esos niveles de boom y creatinina empezaron a lesionar de tal manera la pared vascular de la pared del endotelio vascular que empezamos a tener ya pequeñas filtraciones, ¿sí? A nivel del intestino, por ejemplo, se empezaron a formar diferentes ulceraciones en el lumen intestinal y empezamos con pérdida de sangre, ¿sí? Se lesionó, por ejemplo, la... ¿cómo se llama? Se me puede decir la cápsula de boom.
¿sí? Que cambió su electroneutralidad, entonces ahora ya no es negativa, ahora es positiva, ¿sí? Y en vez de repeler a la albúmina para que esta no sea eliminada a través de la orina, ahora le empieza a atraer. Y tenemos, ¿qué cosa? Albuminuria, ¿sí? Entonces el síndrome urémico es consecuencia, sí, de la azotemia, pero acá ya tenemos todos los ciclos clínicos instaurados. En cambio, la azotemia es únicamente el incremento de los elementos nitrogenados, ¿sí? Que puede ser poquito, puede ser un montón, pero va. ¿Sí? ¿Sí me cacharon? Así está elevado un poquito ya la azúcar. Sí. No, sí, lo que pasa es que, bueno, sí había una clasificación que decía azotemia leve, moderada, severa, ¿sí? Pero luego, bueno, y depende mucho en el autor en el que se fundamente. Otros discutían mucho eso y decían, es que no puede existir poquita azotemia o mucha azotemia. Hay azotemia, ¿sí? Porque normalmente no debe existir la azotemia, ¿sí? Pero depende mucho del autor en el que se base. E independientemente, pues está bien, pero hay azotemia. Entonces, tenemos fases de la lesión renal. Iniciamos obviamente por lesión renal aguda. ¿Bien? ¿Existen fases? Sí, sí existen fases. Tenemos 4. ¿Sí? Iniciación, entonces entendemos, ¿verdad? Que aquí se desencadenó el evento que generó la lesión renal. ¿Qué sé yo? El evento hipotensivo, por ejemplo. O el evento hemorrágico que tumbó la volemia del paciente y tengo menos perfusión. ¿Sí? O aquí se generó, ¿qué más? Acá se me intoxicó el paciente, ¿sí? Generó una pancreatitis secundaria a ese proceso de intoxicación y listo. Tengo una injuria renal. ¿Sí? Iniciación. Luego tenemos extinción, mantenimiento y recuperación. Cada uno de estos se definen acá. Entonces, la iniciación es eso, es la exposición inicial. Es la injuria renal inicial. La ventaja de esto, que en este momento esto es 100% reversible. La desventaja de esto, que como no genera signos clínicos, es imposible corregir este tipo. Si queremos tratar y de evitar que literalmente ninguna nefrona sufra, acá es el momento adecuado. ¿Cuál es el problema? De que apenas se está instaurando la lesión, apenas va a pasar el evento traumático para el riñón. Entonces, sin evento traumático no podemos no tenemos la manera de darnos cuenta de él. No podemos actuar, salvo en ciertos casos muy específicos. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes vieron que su gato estuvo jugando en ese rato con lirios, por ejemplo, ¿sí? Entonces no esperamos a que tengamos pues, todo el día de los signos clínicos. En ese momento llevamos al gato al hospital, a lo que sea, apenas está iniciando la injuria. Si podemos manejar eso a tiempo, perfecto, no va a pasar absolutamente nada, porque es el momento adecuado en donde podemos prevenir todas las consecuencias de ese insulto renal. ¿Sí? Les di el ejemplo de gatos con lirios, por ejemplo, pero también podemos tener el mismo ejemplo, recuerdan, de perros intoxicados por etilenglicol. ¿Sí? Si veo que mi paciente se pegó ahí ese rato su medio botecito de etilenglicol, en ese momento debería hacer algo. Actúa en ese momento y perfecto. Actúa en la fase de iniciación de la injuria renal. No voy a tener consecuencias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo malo? Que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que nuestro paciente o nuestra mascota está expuesto o propenso a una injuria renal. ¿Sí? Entonces no vamos a poder manejar eso. ¿Sí? Y llegamos a la parte o a la fase de extensión. Acá, ¿qué pasa? ¿Sí? Independientemente de lo que haya generado la lesión en una primera instancia, se empieza a instaurar en este caso ya la lesión como tal. Ya tenemos sufrimiento de nefronas, en el caso de ser etilenglicol, sufrimiento de túbulos como tal. Seguimos a la fase de mantenimiento. Ahora,
en unas ocasiones, ¿qué nos dice? Únicamente tenemos fase de iniciación, fase de extensión y fase de recuperación. Otros libros, por su contraparte, nos dicen iniciación, mantenimiento y recuperación. Depende mucho del libro. Cuando tenemos iniciación, mantenimiento y recuperación, sobreentendemos que iniciación y extensión están unidas. ¿Sí? El mantenimiento se generó ya el daño estructural, ya seleccionado, sea túbulos, sea nefronas, lo que tuvo que haber seleccionado, y pues, ni modo, ya acá no podemos hacer mayor cosa. Ya las nefronas que se murieron, ya se murieron. ¿Sí? Si los túbulos se cristalizaron, depende del porcentaje de daño tubular y a ver si regresa o no. O, a ver, no sé si regresa, porque no va a regresar. Si existe compensación orgánica, sería el término adecuado. ¿Sí? Y finalmente tenemos la recuperación. ¿Qué nos dice la recuperación? Acá, perfecto. Si tuvimos un infarto renal, por ejemplo, durante el periodo de recuperación, ¿qué pasa? ¿Sí? Esa zona del riñón que se infartó no la vamos a recuperar, ¿verdad? Eso ya está ahí. Pero ¿qué hace el organismo? El riñoncito, el resto, ¿sí?, del órgano como tal, va a tratar de suplir las funciones de la zona que está afectada. Recuperación. ¿Sí? ¿Cuánto puede tardar esto? Semanas a meses. Es muy dependiente del órgano, ¿sí?, muy dependiente de la zona estructural averiada o afectada, pues. ¿Sí? Por ejemplo, el Nico debe saber, en gatos, síndrome de riñón grande, riñón pequeño, ¿sí o no? ¿Qué pasa con cuál es el riñón dañado? ¿El grande o el pequeño? El pequeño. Muy bien. El riñón afectado es el riñón chiquito, ¿verdad? Latino. Es el riñón que ya no funca. ¿Por qué? Pierde función. ¿Y qué pasa cuando un órgano pierde función? Se atrofia, ¿sí o no? El otro riñón, ¿qué trata de hacer? Compensar. Entonces, fase de mantenimiento, fase de recuperación. El otro riñón se hace grande y se saca la madre trabajando. Ojo, el riñón se agranda. No quiere decir que en su estructura reclutó muchas más nefronas, porque eso lastimosamente no se puede. Lo único que se está haciendo es hipertrofiándose y nada más. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese exceso de trabajo disminuye su vida útil. ¿Sí? Eso es básicamente lo que pasa en el síndrome del riñón grande, riñón pequeño. Ya sabemos, esto lo hemos aprendido de toda la vida, que la lesión renal, al igual que la azotemia, tiene un origen prerrenal, renal y posrenal. ¿Sí o no? Entonces aquí no nos tenemos que detener mucho. Prerrenal, hipotensión, hipoxia, bla bla, lo de siempre. ¿Sí o no? Renal, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, si nos quedamos con el tema del etilenglicol, vamos a tener la precipitación de los cristales de oxalato de calcio. No recuerdo si es oxalato cálcico de calcio, ahí les debo su parte. ¿Sí? Vamos a tener el daño como tal y listo, daño dentro de los riñones. ¿Sí? Y por renal sabemos que tenemos una obstrucción en el tracto de salida de los riñones, ¿sí?, y que vamos a tener, bueno, pues un incremento de la presión hidrostática dentro del riñón. ¿Sí? Se van a dilatar tanto las pelvis renales, la pelvis renal, pues, los ureteres en el caso de que si la obstrucción es en uretra, por ejemplo, ¿sí?, se van a dilatar los ureteres, vamos a tener hidronefrosis. Va a ser tanto, la presión de dilatación, que vamos a tener daño y compromiso de las principales estructuras de filtración. Entonces, fíjense acá. Ahora, ¿cuál creen que responderá mejor al tratamiento, renal o prerrenal? Prerrenal, ¿verdad? Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque en teoría el riñón está listo para darlo todo y seguir funcionando. Solo necesita ¿qué cosa? Generalmente que le brindemos perfusión, volumen, lo que sea. Entonces, ahí va primera cosa para su vida profesional. Cuando tengan duda de que si se trata de una lesión renal o prerrenal, fluidos. Si el paciente responde muy bien a fluidos, es prerrenal. Si responde pobremente a fluidos, es renal. ¿Sí? Primera cosa.
Les voy a mostrar otras maneras de realizar eso. Por ejemplo, medir creatinina tanto plasmática como ya en la que está en la pipí, y medir sodio también. ¿Sí? Eso lo vemos más adelante. Hallazgos clínicos, ¿qué dice? Decaimiento, anorexia. ¿Qué dice ahí? Demasiado general. ¿Sí? Cuando hablamos de lesión renal aguda, entonces su aparición debe ser aguda, ¿verdad? No va a ver, si el cliente nos dice es que ya son unas 8 semanitas que viene muy decaído. No, ¿sí? Ahí dice, nos tiene que poner por la cabeza ahí la opción de renal aguda. Y si ya son 8 semanitas, pudo haber iniciado como una lesión renal aguda. 8 semanas de azotemia, lesión renal crónica. ¿Sí? Básicamente sí. Vómito, sí, puede tener. Diarrea, sí, puede tener, claro que sí. Deshidratación, úlceras orales, anuria, oliguria. Ojo, incluso puede tener poliuria como paciente de estos. ¿Sí? El renal crónico igual puede tener poliuria, pero no concentrar absolutamente nada. Entonces, seguimos orinando un montón, sigo tomando un montón de agua y sigue el ciclo, ¿sí? Pero no mejora en nada. Ojo con los signos de obstrucción urinaria, no únicamente en gatos, es verdad que los gatos machos son propensísimos, uno los mira feo y les obstruyen, pero eso no quiere decir que los perros, las perras, las gatas no puedan sufrir también de procesos obstructivos. En gatas sí es muchísimo más complejo. Sí está descrito, pero yo no he visto una sola hasta el sol de hoy. Pero sí perros y perras igual. Pero igual, por su conformación anatómica va a ser muchísimo más común que un perro se obstruya, ¿sí? Que un macho se obstruya y que una hembra no tanto. ¿Por qué? La uretra de la hembra es mucho más cortita y más ancha, ¿verdad? La uretra del macho, ¿cómo es? Es más larga y generalmente más angosta. ¿Sí o no? ¿Sí? Si hablamos de perros, ¿qué tiene también el perro ahí? Que le estorba la uretra, por así decirlo. El hueso peniano. ¿Sí? El hueso peniano se vuelve como una especie de represa para cuando existen microlitiasis y los cálculos quieren abandonar la vejiga urinaria. El tracto de salida que forma en este caso el hueso peniano es tan chiquito que lo retiene. Y lo retiene, y lo retiene, y lo retiene. Y como no tiene la orina chance de abandonar el cuerpo, la vejiga se dilata, se dilata, se dilata y se vuelve plena. Como ya no tiene chance en la vejiga, ¿qué pasa? Ureteres, se dilata, se dilata, se dilata. Hasta tener hidroureteres. Y finalmente, ¿qué pasa?